tardes, doña Nidia, sobre todo para los estudiantes. Muy buenas tardes. En realidad es un día de regocijo, es un día, pienso, de gloria para Costa Rica. Pensar que 1 millón, Casi 1.950.000. casi 1 millón de niños, niñas y adolescentes van a las aulas. Esto es glorioso para un país que le ha apostado a la educación y que ha hecho grandes esfuerzos a través de la historia para que de veras el derecho a la educación sea real. Yo creo que es un espacio propicio para desearles que este curso lectivo 2015 sea un curso lectivo de gran respeto a los derechos humanos, de muchísima responsabilidad en las acciones que se lleven a cabo, de que el tiempo sea aprovechado de la mejor manera y de que los estudiantes se encuentren en los centros educativos en realidad un espacio de aprendizaje, de socialización, pero al mismo tiempo un espacio en donde pueden compartir, en donde llegan a superarse, a trascender como seres humanos. Ojalá que definitivamente las puertas de todos los centros educativos estén abiertas para dar esos espacios en donde la gente debe crecer. Los estudiantes, niños desde preescolar hasta secundaria, las puertas de las instituciones son para crecimiento, tanto en el plano académico como en el plano espiritual, emocional y psicológico. Y yo creo que los educadores tienen una gran responsabilidad para que eso se lleve a cabo como debe ser. Hoy quiero referirme a algo que ha dolido a nivel de Costa Rica y es la muerte del niño en los Chiles, un niño de 2 años que fue sometido a la tortura más grande a través de su vida y que nunca pudo llegar a ejercer este derecho que tenía como persona, como ser humano a la educación, porque sus padres le negaron este derecho y lo sometieron a la tortura más grande que es inimaginable, es decir, son cosas que no se pueden ni pensar. Cuando hoy los padres de familia tienen una grandísima responsabilidad, si pensamos en educación, los máximos responsables del proceso educativo son los padres de familia, porque a veces creemos que son las instituciones. Gracias, presidente. Con el apoyo de don Otto Guevara, don Fabricio y don Mario, le solicito otros 10 minutos de receso. Concedido, don Gerardo. Ok, continuamos con la transmisión. Pensé que ya el presidente iba a iniciar la sesión. Está casi a punto, doña Nidia, pero para terminar, ¿sabe usted de algunas políticas que haya ejecutado el presente Ministerio de Educación, el gobierno, para facilitar la educación a nivel nacional? Los primeros pasos que haya podido dar el gobierno en esta materia. Bueno, yo entiendo que el Ministerio de Educación tiene una gran apertura para que los procesos en educación sean dados de la mejor manera, principalmente en la parte metodológica. Hemos venido arrastrando un problema en el cual las clases son tan aburridas que hacen que los estudiantes deserten y tenemos un porcentaje de deserción enorme que nos ha afectado a todos, digamos los educadores y las personas preocupadas por el proceso de educación, a sabiendas de que la educación es el pivote de desarrollo de un pueblo, el baluarte de desarrollo y de llegar más allá. Sin educación no se puede lograr absolutamente nada en una nación. Entonces, una de las políticas principales que he conocido es el mejorar el proceso educativo en el aula, de manera que los espacios sean de veras de investigación, de análisis, de construcción del conocimiento y no un mero ejercicio en donde el educador es el saber y el estudiante un receptor sin participación. Hay una gran preocupación para darle un giro, pero esto viene ya hace muchos años. El problema es que todo esto va unido inclusive hasta con la formación de los educadores en las universidades. Es decir, el trabajo de aula, yo lo llamo que las aulas deben ser laboratorios de desarrollo del pensamiento y no laboratorios de procesos mentales de repetición de datos, porque eso no tiene ningún sentido.
yo hago un llamado a que los educadores de veras permitan a los estudiantes desarrollar el pensamiento para llegar a ser personas críticas, analíticas, que sean personas que tomen posiciones en la vida correctas, que no sean personas manipuladas, domesticadas, o como decía yo en las aulas, simplemente que sean ovejas de un rebaño para que otros sean pastores. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad como educadores de formar gente con criterio propio y que lleguen a ser ciudadanos que le den mucho a la patria porque tienen esa oportunidad y porque educadores conscientes les han permitido desarrollar lo más sagrado que tiene un ser humano, que es tener un pensamiento propio y que no sean gente manipulada. Porque ¿para qué va a saber un estudiante una suma matemática si no tiene poder de discernimiento y no tiene criterio para pensar? Eso rompe con todo un paradigma. Yo creo que es una de las cosas que tienen que abocarse los profesores, los educadores tanto de primaria como secundaria, y yo creo que en la universidad también, porque a veces uno encuentra gente que no es capaz de opinar. Es uno de los grandes retos que tienen los educadores hoy, de formar gente que de veras vaya a otorgarle al país todo el conocimiento, porque son personas preparadas, porque son personas educadas, porque es gente pensante, porque es gente con criterio y al mismo tiempo gente que analiza, gente que investiga. Eso es el máximo reto que nosotros tenemos en educación y eso lo llamo yo aulas para pensar. Las aulas deben convertirse en espacios para el desarrollo del pensamiento. Doña Nidia, actualmente hay situaciones en la sociedad que están interrumpiendo los procesos educativos. Competimos con la televisión, con las drogas, los muchachos a veces no quieren salir, no encuentran el sentido. Yo me acuerdo que antes las educadoras le ayudaban a uno mucho en esa parte, como de llegar a una meta. No sé si la deserción va también en ese sentido, los muchachos no encuentran una meta, digamos, ese es el concepto que podría manejar. ¿Cómo hacer para que la educación vuelva a retomar, ¿verdad?, esta importante vía de no solo educar, como usted lo menciona, sino también formarse integralmente para su futuro? Usted ha tocado algo importantísimo y es que los espacios dentro de las instituciones no deben ser para informar, porque la información hoy la encontramos en toda parte, sino que los espacios en las aulas deben ser para formar. La información, claro, que van de la mano, no puede una cosa con la otra, pero nosotros cuando tenemos muchos años de trabajar en educación sabemos que los espacios que uno le da al muchacho adolescente o al niño de primaria para poder hablar, para poder que ellos digan lo que sienten, lo que piensan, es un espacio valiosísimo. A veces el educador llega muy preocupado por una clase, por un planeamiento, por una minuta que tiene preparada, sin importarle el ser humano, la persona, qué trae, qué carga psicológica, qué viene sufriendo desde el hogar o qué le pasó en la calle. Es el espacio de los círculos de armonía que hace algunos años se practicaba mucho, son valiosísimos, porque primero tenemos que saber qué situación están viviendo. A veces hay que decirles de 1 a 10 cómo se sienten hoy. Es un espacio que no nos quita mucho tiempo, tal vez 5 o 10 minutos, pero que es valiosísimo. Cuando uno les dice de 1 a 10 cómo se sienten, hay gente que dice 2, hay gente que dice 1. Entonces es un espacio para tratar de fortalecerlos y decirles la vida es dura, vamos a ver de qué manera les vamos a ayudar. A veces inclusive hay que sacar gente del aula y llevarla a tratamiento, a la parte de orientación o de psicología, pero no podemos arrancar una clase sin saber qué es lo que está pasando. El educador tiene que ser muy sensible, las caras, los ojos, la palidez. Hay muchas señales que nos dicen a nosotros los educadores lo que están viviendo los niños o los adolescentes y tenemos que volvernos más humanos y no pensar solamente en la información, en el libro, en el planeamiento, porque ahí tenemos seres humanos y esos espacios son importantísimos. Cuando uno logra conectar ese espacio con la parte de lo que se llama ya instrucción, el proceso de aprendizaje es mucho más rico, porque primero
El niño o el adolescente nos ven como una persona que quiere ayudarlos, que les está tendiendo la mano. Y entonces la percepción, la motivación hacia el conocimiento se abre. Es como una flor que se abre. Muchas veces eso se deja de lado. Hay mucha carrera. Hoy los aparatos, la televisión, los celulares nos han robado mucho ese sentimiento humano. Y desgraciadamente a veces no hacemos esos espacios para ver qué es lo que está pasando. No permitamos que los medios tecnológicos mal utilizados, porque sabemos que nos pueden dar mucho apoyo, nos roben esos espacios para tratarnos de tú a tú como seres humanos. Hoy los adolescentes, principalmente los niños, los muchachos y muchachas en secundaria arrastran muchos problemas. Bueno, uno piensa que solo los muchachos de secundaria, pero cuando uno ve este asunto de este niño de 2 años, tenemos que pensar que ya niños de primaria vienen con problemas gravísimos. Y eso es urgente atenderlo. No podemos pensar que los centros educativos estén ajenos al dolor de los niños, las niñas o los adolescentes. Tenemos que ver primero esa parte para sanar heridas, para curar, para apoyar, para dar la mano, para hacer las denuncias que haya que hacer. Porque también tenemos que estar muy al tanto de eso, porque sin eso no hay aprendizaje. Y el proceso enseñanza y aprendizaje son 2 etapas, no es una sola, como hace algunos años se decía, el proceso de enseñanza-aprendizaje como uno solo, no. Porque hay educadores que llegan a enseñar y son muy legos, están muy preparados y creen que sus estudiantes con toda la disertación que hicieron lograron el aprendizaje. Pero no, el método, la técnica que llevó fue pésima. Llegó a lucirse en un discurso, pero los estudiantes no captaron, no llegaron al aprendizaje. Una vez siendo asesora regional de estudios sociales, que yo fui asesora 15 años, llegué a un aula y tuve la experiencia con un profesor de estudios sociales que dentro de su clase, muy preparada, muy profunda, empezó a hablar de un montón de términos, entre ellos autonomía, autocracia, nepotismo, plutocracia, y yo anoté dentro de mi libreta 40 conceptos, más o menos en esa dirección. Al final yo le pregunté, ¿y los estudiantes conocen todos estos términos que usted hoy emitió? Y se me quedó callado, porque ¿cómo es posible que nosotros vamos a hablar al aula con un lenguaje que el estudiante no entiende? Primero hay que empezar por ahí. Si yo voy a hablar de hidrografía, primero tengo que ver qué se entiende por hidrografía, no empezar y seguir. Solicitados, verificamos quórum. Está bien. 30 diputados y diputadas corren.